Que comenzamos, si les parece. Yo me presento, yo soy Carla Velayo, soy la directora de formación en Proesca, empresa pública perteneciente al Gobierno de Canarias. Nosotros tenemos una estrategia de internacionalización finalizada hace 2 años y que estamos impartiendo ya, en la cual el multilingüismo es una asignatura importante. Estamos haciendo programas para el fomento del multilingüismo precisamente por el tema que nos concierne hoy, que es los negocios y la importancia del idioma y el español en este caso en los negocios internacionales. Bueno, voy sin extenderme más, ya sí que al final me gustaría dejar, si todos están de acuerdo, como hemos hecho en las mesas anteriores, un pequeño turno de preguntas que creo que nos enriquecerá a todos y haremos también una pequeña conclusión de la mesa. Por tanto, quiero ir dando paso y que se vayan presentando brevemente cada uno de los asistentes de hoy. Comenzamos, si les parece, por de derecha a izquierda, de más joven a... Para mí es un honor presentar al profesor y catedrático honorario de la Universidad de La Laguna, José Gómez Soliño, y me gustaría que él hiciese su propia introducción, que nadie mejor que usted para presentarse al público. Muchas gracias. Yo quería ahorrar tiempo. Tienen ustedes unas hojas con un perfil biográfico de cada uno de nosotros y yo creo que ahí, si les interesa mi biografía, pueden leerla. En este momento soy catedrático honorario de la universidad. Hace un mes que me he jubilado. Yo diría más bien que me han jubilado. Eh, Tengo 70 años de todas maneras, pero me han jubilado. Pero continúo como profesor catedrático honorario de la universidad. Soy también codirector, junto con otro jubilado forzoso de la Universidad de La Laguna, el profesor Basilio Valladares. Somos ambos codirectores del programa internacional Campus África y de eso venía a hablarles hoy, ¿no? En fin, me he dedicado a otros asuntos también en mi vida, pero tengo un amplio currículum africanista. Dirigí el Centro de Estudios Africanos de la universidad, primero impulsé y luego dirigí el máster en estudios africanos y he dado conferencias sobre estos temas cuando me invitan, y siempre gratis, en otros sitios, en universidades de la península e incluso fuera. Creo que con esto ya es suficiente y nada más. Muchísimas gracias, José. Tomaremos nota de que hay que pagar a la gente que vale. Y pasamos con Ibrahim Saar, que es delegado comercial de la empresa Surfmeet Capa Canarias. Buenos días a todos. Quisiera empezar dando las gracias a la oportunidad que me han brindado por estar aquí, participar a esta charla, a esta mesa redonda. Y es más que un placer estando junto con ustedes aquí. Me llamo Ibrahim Azar, soy senegalés de nacionalidad. Como lo dije, ya con una trayectoria, digamos, más que larga en términos de contactos con el mundo hispánico. Empecé mis estudios en Senegal, donde siempre he estado enamorado y en contactos con el idioma español. Y hasta hoy sigo trabajando con este idioma, con la empresa Smurfit Kappa, la cartonera líder mundial en packaging. Y también he trabajado en varias empresas españolas y he tenido también la oportunidad de cursar un máster en Dirección de Comercio Exterior de mano de la Dirección General de Relaciones con África en Tenerife. Y bueno, más o menos es lo que he hecho o las oportunidades que he tenido. También he estado en contacto con el mundo de la cooperación internacional, del cual he aprendido bastante cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio Medero. Si nos cuentas un poco tu experiencia, bueno, tu currículum respecto a Codexca. Bueno, yo vengo de una empresa de consultoría estratégica. Hemos desarrollado actividades de consultoría en general en muchos países africanos. Llevamos 20 años en el mercado y nos hemos internacionalizado
por varias vías. Hemos trabajado en el mundo de las licitaciones internacionales financiadas por organismos multilaterales, nos hemos implantado en Cabo Verde y hemos exportado muchos servicios desde Canarias, y siempre el elemento del idioma ha sido clave en el desarrollo de los proyectos, tanto en la competitividad de nuestra empresa como en la ejecución real de los proyectos. Así que este foro es el foro ideal para facilitarnos el trabajo. Muchísimas gracias, Octavio. Carlos Hernández, si nos cuentas un poquito, ya todos, como todos tienen los papeles donde están detallados los currículums de los moderadores, pues yo no voy a hacer más hincapié, simplemente que ellos destaquen algún dato que crean que ustedes deben de tener en cuenta. Buenos días, en primer lugar, muchas gracias a Casa África por la invitación. Bueno, mi nombre es Carlos Hernández, soy jefe de sección de la Oficina de Proyectos del Instituto Tecnológico de Canarias, que es una empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno. Más de 25 años trabajando en África, en diferentes sectores. Yo creo que después entraremos más en detalle en cuanto a la actividad vinculada también al idioma. Comentar que actualmente tenemos casi 13 millones de euros de ejecución activa en países del África Occidental, concretamente Mauritania, Cabo Verde y Senegal, son los 3 países de influencia en los que tenemos actividad, y Marruecos, en los que estamos de nuevo abriendo actualmente trabajos. Yo creo que con esta breve presentación del presupuesto, la actividad que desarrolla el ITC, si quieres ya pasamos concretamente a lo que lleva hoy, ¿no?, que es el idioma, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo quería compartir un dato que leí sobre, y felicitar por supuesto al Instituto Cervantes y a Casa África por esta estupenda iniciativa, que espero que no sea el primero, sino que haya muchísimos más encuentros como este. Y en un reciente informe del Instituto Cervantes, pues leí que compartir el español aumenta el comercio bilateral en un 290%, un porcentaje superior al de idiomas con gran cobertura como el inglés, que es un 240%. Y que en 2020 Estados Unidos podría ser el país hispanohablante más grande del mundo. Y mi pregunta es, estando África tan cerca a nuestra, ¿por qué no se estudia y por qué no enseñamos más el idioma español desde el punto de vista empresarial? Por ejemplo, Octavio, tú que has trabajado y trabajas con muchísimos proyectos internacionales, sabiendo que el español es tan importante y que es evidente que fomenta en los negocios y que crea el clima, ¿no se te ha ocurrido contactar con socios ofreciéndoles el estudio del idioma, o que tú estés allí y que puedan aprender contigo? Como han dicho por aquí, hay falta de profesores y las empresas, desde mi opinión, pueden ser embajadoras del idioma español. Si nos cuentas un poquito tu punto de vista. Vamos a ver, mi visión deriva de mi formación. Yo soy economista. Yo creo que esto es una cuestión de oferta y demanda. Es decir, si somos capaces de internacionalizar empresas, de generar actividad económica y de que el idioma sea un instrumento de desarrollo y de desarrollo profesional, se generará esa oferta de manera natural. Yo creo que lo primero es generar esa actividad de necesidad del idioma para que existan demandantes. Yo he oído cosas aquí que me han sorprendido mucho, que el tirón del idioma español en África está más relacionado con el fútbol y las telenovelas que con el desarrollo económico. Entonces, yo creo que una de las vías fundamentales para generar esa demanda, y después ya el mercado lo organizará y las propias instituciones le verán un interés especial, es el apoyo al desarrollo económico vinculado a las oportunidades de negocio y el desarrollo empresarial, ¿no? Muchas gracias. En este sentido me gustaría que José Gómez Soliño nos diera un poco su punto de vista desde la investigación y la universidad. Él también ha trabajado en la universidad. Está claro que hacen falta profesores de español en África. Hay una necesidad clara porque nos están diciendo que hay más estudiantes que no pueden formarse en estos países porque no tenemos suficientes profesores. ¿Cuál es su postura que puede añadir? ¿De cuánto tiempo dispongo? Yo quería hablar del proyecto Campus África como un modelo, ¿no?, o un ejemplo.
Vamos a darte unos 3-4 minutos, ¿te parece? Bien. Bueno, como todos ustedes, y si no, tengo aquí más copias, tienen un folleto sobre Campus África, pues mucha de la información está ahí y pueden ustedes, si les interesa, leerla cuando les convenga. Si no tienen este folleto, yo se lo proporciono después. Voy a hablar de relaciones de vecindad a través de un proyecto de internacionalización de la Universidad de La Laguna que se llama Campus África, cuya cuarta edición se va a celebrar en el mes de julio del año 2020. Hay otro proyecto de la universidad que se llama Campus América, de forma que en los años pares celebramos Campus África y en los años impares Campus América. Campus África se concibe como un foro de reflexión proactiva sobre los problemas que nos aquejan a los habitantes de esta parte del mundo. Y cuando digo de esta parte del mundo hablo del África Occidental y de los archipiélagos del Atlántico Medio. Está orientado a la formación de jóvenes líderes. Los profesores son ya profesores con experiencia, pero hablan de los que ya son a los que van a ser. Trata de promover también vocaciones científicas, porque el mejor método para poder avanzar, para que las sociedades se puedan desarrollar, está la ciencia. La ciencia es el motor del desarrollo y por lo tanto tratamos de desarrollar, impulsar y promover vocaciones científicas, y también buscamos colaborar estrechamente con los demás archipiélagos de lo que se llama la Macaronesia. Tenemos muchas cuestiones en común, estamos en un proceso de institucionalización de la Macaronesia. Primero fue una región biogeográfica, después pasó a ser además una región sociohistórica y ahora estamos en el proceso de institucionalización, y Campus África es un buen ejemplo de uno más de las iniciativas que se hacen en ese campo. Tratamos de crear redes y equipos de investigación con universidades africanas, y es un ejemplo de diplomacia científica. La UNESCO lo apadrina y nos ha llevado al Foro Mundial de la Ciencia en Budapest, nos ha llevado a Washington a un encuentro importante de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia para explicar este proyecto. Se ha tomado como ejemplo, ¿no? Normalmente tiene lugar durante 3 semanas. Y durante esas 3 semanas, en horario de mañana y tarde, incluidos los fines de semana, se ofrecen 4 cursos. La próxima edición tiene un curso, siempre hay un curso sobre salud, porque si no hay salud, todos los demás aspectos del desarrollo fallan. Y la mejor manera es también un cierto tema egoísta, porque la mejor manera de que nosotros estemos aquí protegidos contra enfermedades infectocontagiosas es que nuestros vecinos también lo estén. Y por lo tanto tratamos de reforzar las capacidades de nuestros vecinos en cuanto a reacciones al análisis, al diagnóstico de enfermedades como el ébola, el zika, el paludismo y todas estas enfermedades infectocontagiosas que se están convirtiendo en peligrosas pandemias. También tenemos un módulo cultural porque queremos dar a conocer la cultura atlántica a los estudiantes de español en universidades africanas. Tenemos otro sobre el desarrollo socioeconómico de África y variando según cada edición tenemos un tema estrella, y este año el tema estrella va a ser el desarrollo africano, canario y africano, las agendas del desarrollo. Las agendas son la 2030, la 2066 africana, las guidelines de la Unión Europea y el propio Plan África y el Plan de Cooperación de la ECID en España. Bien, lo importante es que ofrecemos becas a estudiantes africanos. Se les paga el viaje, se les paga la estancia de 3 semanas y en la última edición vinieron 120 estudiantes africanos, completamente becados durante las 3 semanas y asistieron a los cursos que se les ofrecían. Vinieron también profesores. Los profesores ya vienen de otras partes del mundo, también de África, de España, de América, en fin, algún premio Nobel participa, etcétera. Y constituye una grata experiencia para los que han participado. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la promoción del español? Dirán ustedes, porque es el tema que nos reúne aquí. Pues verán, nosotros damos preferencia a los becarios a aquellos que dominen la lengua española, con lo cual ya tiene una ventaja estudiar español en África, ¿no? Y en segundo lugar, pretendemos que conozcan bien
estas islas, que conozca, que durante 3 semanas estén inmersos en un ambiente en el que se habla la lengua española, variedad atlántica, y que conozcan las tradiciones culturales canarias. Y por el feedback que tengo cuando retornan, es una grata experiencia que dicen los estudiantes que han participado que nunca olvidarán. Muchísimas gracias. También pueden participar aquellos estudiantes que no tengan español y que quieran aprenderlo en Canarias. No, en principio, primero porque las becas, a pesar de que son 120, hay muchos más estudiantes africanos y candidatos que las becas que ofrecemos, pero también porque cuando asisten a una conferencia de cómo van a asistir en julio de un premio Nobel mexicano, que le dieron el premio Nobel por los estudios de la capa de ozono, ¿cómo le van a entender si están empezando a estudiar el español? Imposible. Pues muchísimas gracias. Quería hacer una pregunta a Carlos porque José ha nombrado que la ciencia es motor de desarrollo, por supuesto. El ITC trabaja con científicos y con investigadores y tiene muchísimos proyectos en África. Me gustaría saber cómo ven ustedes el aprendizaje del español en África, en que los proyectos en los que ustedes participan, pues que se añadiera un plus de enseñanza a los africanos. O sea, realmente tenemos que ser embajadores de nuestro idioma en África a través de los negocios. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, para nosotros, yo voy a hablar de cifras, ¿no? Al final creo que los números son los que cantan, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto de 13 millones de euros. Calculemos que nosotros hemos hecho cálculos de lo que nos gastamos en traducciones simultáneas cuando viajamos. Nos vemos obligados a disponer de traductores en tercer país, bien porque o no tenemos nosotros el idioma del país de destino, o bien porque el país de destino no tiene nuestro idioma. Esto nos puede pasar. Yo estoy aprendiendo francés, ¿quién lo diría? Yo digo quién lo diría porque nunca me lo planteé como una alternativa y llevo 6 meses intensivos. Estoy dando el paso, ¿no? Pero nosotros nos hemos llegado a gastar anualmente por encima de 390.000 euros entre traducciones de documentos y traducciones de contratación en tercer país para eventos, con volúmenes de proyectos grandes, ¿de acuerdo? Son números que nos permitirían diversificar ese dinero para otra acción, que podría ser formación. El tema es que después sea elegible en el marco de nuestros proyectos estos presupuestos, ¿no? Pero está claro que programas como el Interreg-MAC, que son casi 120 millones de euros en no menos de 4 años, podrían intensificar sin ninguna duda las acciones de formación tanto para canarios, en este caso, que quieran aprender el idioma en tercer país. Yo entiendo que como para entidades y personas de tercer país que quieren aprender el español, que es clave. Yo creo que la proyección, sin duda, del español a nivel internacional es muy superior al francés, más allá de que nosotros sí entiendo que tenemos que dar el paso también de aprender el idioma de tercer país. Esto por un lado. Nosotros lo que sí nos hemos dado cuenta es que países como Marruecos nos ha sorprendido. Este año llevamos años sin visitar Marruecos, pues un par de años, porque se acabó el programa que financiaba acciones nuestras en Marruecos, y el año pasado estuve, y las 2 entidades con las que hemos firmado acuerdos internacionales que son marroquíes, todo su personal técnico habla español perfecto. Son el Masen y el Iresen. A mí me impresionó, sinceramente. Me impresionó porque porque además es un español formado, o sea, no es un español a medio gas, ¿no? Y para nosotros Senegal ha sido una nueva incursión, y también nuestros socios del Comité de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Senegal también hemos encontrado personal que habla español en Senegal, ¿no? Cabo Verde no tiene mucha ciencia, ¿no? Es un país, el portugués, el portuñol y el español quedan muy cercanos, con lo cual la comunicación es sencilla. Yo no sé hablar ni portuñol ni portugués. Con el portugués estoy muy frustrado porque además ellos me entienden todo y yo no les entiendo absolutamente nada. Es una cosa que no sé por qué. Pero bueno, sí creo que se podría hacer un esfuerzo y trabajar en esa línea, ¿no? Los números cantan. Yo, con los presupuestos que nosotros tenemos, es un escándalo el dinero que nos gastamos en traducciones, ¿no? Números que no tiene sentido, ¿no? Deberíamos de buscar un idioma común, que es complejo a día de hoy, pero está claro que, bueno, ojalá y fuera el castellano, para nosotros sería un paso importante, ¿no?
Muchísimas gracias. Realmente lo hace Francia, lo hace Alemania con sus colegios en todo el mundo. Claro. Y España, el segundo idioma más hablado, oficial más hablado del mundo, pues no lo estamos haciendo, ya sea por medios económicos o por, ya lo dijeron esta mañana de la ESIT, o por lo que fuera, pero realmente los alemanes han conseguido su resultado, los franceses han conseguido su resultado y en España queda mucho por hacer. Y de ahí me gustaría seguir el hilo con nuestro próximo invitado, Ibrahim, que yo creo que el idioma, Ibrahim, y tu relación con el español ha cambiado tu futuro. Sí, en efecto que el idioma español sí que ha cambiado bastantes cosas en mi vida, porque desde que ya en mis estudios, ya en el colegio, ya en el instituto, hasta la universidad, el español siempre ha sido presente en el currículum. Ya en la universidad estaba cursando idiomas extranjeras aplicadas al comercio internacional, inglés, francés y castellano, donde hemos recibido, digamos, los fundamentos, ¿no? La base necesaria para entender un poco la realidad económica internacional. Luego con el máster que cursé en Tenerife en comercio exterior, y sobre todo con la experiencia práctica que he tenido en mi vida laboral, porque siempre casi he trabajado con empresas españolas. Esto sí que me ha diferenciado bastante, y yo diría que eso es un valor añadido, ¿no? Porque la base es siempre la misma cuando hacemos estudios en comercio internacional, en economía, pero teniendo un idioma más, que sea inglés o español, en este caso sí que eso te hace diferente de los demás. Y eso ha sido más que decisivo. Muchísimas gracias. Está claro que la lengua y la cultura en relación con el comercio facilitan las inversiones internacionales. Este factor reduce los costes de transacciones, de información y negociación, y acorta la distancia psicológica entre los agentes. Antes comentabas, Octavio, que por supuesto que una empresa va a un mercado cuando hay negocio, y sí, es que es un círculo vicioso, que por supuesto ustedes estarían dispuestos a enseñar español si tuvieran negocio en el país y si hubiera interés en tu empresa. Sí, nosotros hemos estado trabajando desde nuestra estructura de negocio, hemos trabajado como prestatarios de servicio a entidades privadas, pero también a entidades públicas y también en el mundo de la cooperación. Y yo creo que hay una serie de oportunidades de negocio muy interesantes a desarrollar en estos países, intentando captar esa pequeña demanda aún de este idioma, ¿no? Yo sí me gustaría también darle el enfoque que creo que es una oportunidad muy interesante para los países. Estoy hablando del entorno de Canarias y del perfil de las empresas canarias, ¿no? Es una oportunidad de negocio muy interesante desarrollar el español en los países del entorno, porque aquí, a pesar de que llevamos, voy a ser un poco crítico con las instituciones canarias, a pesar de que llevamos 20 años vendiendo que Canarias es el hub con África y tal, aquí cuando las empresas necesitamos un economista que hable francés, no existe. Un ingeniero que hable francés es complicado conseguir. O sea, todavía tenemos unas deficiencias estructurales aquí en Canarias con el tema de los idiomas para internacionalizarnos y tener presencia en esos países, y quizás es la oportunidad para que esos países capten esa desventaja comparativa y desarrollen el idioma español y generen actividad económica, ¿no? Aquí cuando tú hablas con una empresa que se quiere internacionalizar, lo primero que mira es a Latinoamérica por el idioma, ¿no? Y las distancias son pues muy diferentes, ¿no? Es verdad que hay otros componentes como la cultura de negocio, la capacidad de relacionarte con tus clientes y tal, que son más fáciles en Latinoamérica para nosotros, pero la realidad es que nuestro mercado natural debería ser África, ¿no? En este sentido también vemos un potencial muy grande, porque cuando empiezas a trabajar con alguna institución, alguna empresa africana, te vas dando cuenta que la propensión a aprender el español
es muchísimo más alta que la nuestra aprender el idioma de ellos. Es decir, empiezas con un proyecto con un francófono que no habla nada de español y a lo largo de 6, 8 meses de un proyecto de consultoría, el tipo ya te mantiene una conversación perfectamente de café en español. O sea, es más, es mi experiencia, ¿no? Les veo más capacidad de adaptarse a nuestro idioma, incluso a nuestra cultura, que nosotros mismos cuando vamos a su país, a su mercado, a desarrollar actividades económicas. Por lo tanto, creo que es una oportunidad básica para África desarrollar este idioma, porque atraería mucha actividad económica, desarrollo y todo lo que viene aparejado, ¿no? Las relaciones culturales, sociales y de todo tipo. ¿Algo más que aportar? Sí, yo creo que en relación con las empresas, precisamente el hecho de que nosotros somos más, vamos a decir, perezosos en general para las lenguas, es un motivo más para contratar africanos que hablan esas lenguas. Es decir, que es verdad que sería bueno, con el paro que hay en Canarias, que licenciados y canarios trabajaran en las empresas de consultoría, por ejemplo, en los temas de intermediación lingüística. Pero si ellos no pueden hacerlo, porque o se necesitan más de los que ofrece el mercado español, contratemos africanos, que ellos sí los hablan, los idiomas. Bueno, sí, yo quería comentar también que en el caso del ITC como... Gran ovación del público. Del ITC como empresa pública, nosotros contratamos en tercer país, sin ninguna duda. Y, por supuesto, intentamos contratar personas o técnicos que tengan el español, porque ya tienen el idioma de origen, ¿no? Entonces, sí es un must tener el español en el África Occidental, sin ninguna duda, en todo lo que significa ingeniería, sin ninguna duda. O sea, igual que es complejo encontrar ingenieros en España que hablen francés, es igual de complejo encontrar a veces ingenieros en tercer país que hablen castellano, con lo cual yo sí les invito a que se promocione el castellano, porque a nivel de conocimiento, sin ninguna duda, es la salida, ¿no? Y la otra es que, por ejemplo, el ITC no es un must del inglés. O sea, a mí el inglés se da por hecho. O sea, ya no, o sea, si no tienes inglés no vas a ser fichado por una empresa tecnológica. O sea, no es una alternativa. Antes el must era el inglés. El alemán tampoco lo es. O sea, no nos interesa para nada. A mí que alguien sepa alemán en este momento a nivel de ingeniería no me interesa. Y el francés sí lo es, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, el francés sí es un idioma que ha cogido y se ha posicionado como un must, igual que lo es en tercer país, suma que sepas castellano, que sepas español, ¿no? Así que, efectivamente, la frase de contratemos africanos, nosotros lo hacemos, ¿eh? O sea, no somos una empresa que contrata en tercer país. Tengan en cuenta que del presupuesto de 13 millones que nosotros hablamos, hay un 30% de ejecución física en tercer país. O sea, hay un 30% de presupuesto que se ejecuta directamente en Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Y es un presupuesto considerable en el que por supuesto entra mucha consultora de tercer país, ingeniería, etc., ¿no? Bien. Con la cultura y la cultura va de la mano del idioma, lo hemos visto, todo lo que nos enseñó el director de Casa África esta mañana, la música, el cine, la fotografía, el deporte poco. Se ha hablado efectivamente de que el fútbol, para los africanos, el fútbol español es un ejemplo, y de ahí les nace el interés por la cultura y el idioma. Aquí lanzo, ya lo hablé esta mañana, que tienen grandes atletas, entre otros grandes deportistas, los africanos, y debemos de aprovecharlo también. Pero en el campo de la investigación, o sea, así como vamos de la mano, cultura y idioma va de la mano, en el campo, y van en todos estos ámbitos de la mano, en el campo de la investigación, Carlos o José, ¿nos podrían decir por qué no tenemos más sinergias con nuestro idioma, con los investigadores españoles y los investigadores africanos? Sí, José. Bien, has tocado un punto clave. La semana pasada se reunieron en Sevilla los representantes de las academias de la lengua españolas por el mundo y constataron que, a pesar de que la difusión y el auge del español goza de buena salud, hay un área
deficitaria, y esa es la divulgación científica, porque todo el mundo tiene que escribir en inglés si quiere publicar. Tenemos que escribir en inglés. Miren, yo soy catedrático de filología inglesa, puedo escribir en inglés, doy mis clases en inglés, y cuando publico, publico en español. Pongo un buen abstract de lo que trato y se lo mando a los mejores especialistas, que me lo piden el trabajo y luego ellos ya harán para enterarse lo que dice el artículo. Es decir, tenemos que defender nuestro idioma. Defender, vamos, no es que esté atacado por nadie, no hablo en ese sentido, pero tenemos que ponerlo en valor también en el campo científico. Los hispanistas, precisamente porque tocan un tema relacionado con la cultura de expresión hispana, no deberían tener ningún problema en publicar sus artículos sobre temas españoles en español. Y sin embargo yo he visto hispanistas africanos publicando en francés y publicando en inglés, dependiendo del país. Creo que aquí tenemos que hacer un mayor esfuerzo por valorar la lengua española en el mundo, como dijo el director de Casa África ayer en la inauguración. Hay muy pocas lenguas globales, el español es una, mientras que queramos nosotros que sea. Si le dejamos el campo al inglés y al francés, y miren que no tengo nada ni contra el inglés ni contra el francés, lenguas que yo valoro mucho y cuya cultura aprecio mucho, pero no menos la nuestra. Y cuando digo nuestra, perdón, no sé si está por aquí el profesor, cuando digo nuestra, usted sabe, porque antes hizo una pequeña crítica, una velada y amistosa crítica al director de Casa África, que él habló de nuestra lengua, y usted interpretó que estaba diciendo nuestra lengua, la nuestra, la de los españoles. No, como usted sabe, nuestra y nosotros tiene dos valores en casi todas las lenguas. En algunas africanas tienen dos pronombres diferentes, uno para referirse a todos nosotros, nuestra, de todos nosotros, y la otra para decir nuestra, pero no de ustedes, ¿eh? Entonces yo estoy seguro, porque conozco al director, que cuando usaba nuestra, la usaba en el sentido inclusivo, no en el sentido exclusivo. Y yo también cuando acabo de decir aquí nuestra lengua, ¿eh? Sí, bueno, yo quería también decir que el idioma genera la confianza al final. Nosotros creo que para generar confianza hemos estado casi 20 años en África, casi 20 años para firmar acuerdos internacionales reales con empresas africanas de primer nivel, y yo creo que es entre otras cosas, por no podernos comunicar bien. O sea, no hay ninguna duda. Hay una frase, me acuerdo, de Florentino Pérez que decía que los grandes negocios se cierran en el palco del Bernabéu, no fuera. Y sin ninguna duda, en África, con Pepe Naranjo, por ejemplo, en Senegal, que he salido con él a tomarme 2 cervezas y me he metido en cualquier barrio con los socios de proyectos, ahí es donde realmente se cierran las cosas. Al final, quien piense que los negocios se cierran en reuniones formales con una televisión por medio es mentira. Los negocios se cierran comiendo, hablando, brainstorming, generando confianza, y la confianza genera con el idioma, sin ninguna duda. A mí me dio mucha vergüenza cuando fui a Marruecos a los 4 meses de la primera vez en 2007, que el responsable de cooperación de Submasa ya hablaba español a los 4 meses. O sea, me recibió y me saludó en español. Bueno, y a mí se me cayó la cara de vergüenza. Entonces, ese esfuerzo realmente que se hace desde África para comunicarse, no se hace desde Canarias. O sea, tenemos que hacer autocrítica aquí, porque sin ninguna duda nuestra cultura, la del español en general y la del canario en particular, teniendo en cuenta que tenemos que más del 40% del PIB viene del turismo, es ridículo que en Canarias, por lo menos el inglés, ¿no?, que se hable de base perfecto, o sea, no chapurreado, ¿no?, como se dice en España, ¿no? O sea, por eso yo creo que al final va de la mano, ¿no? El idioma genera confianza, y si tú vas a un lugar a trabajar, tienes que aprender su idioma, igual que si ellos vienen para acá. Creo que es un deber, ¿sabes? No es una opción, ¿no? Yo por lo menos me lo tomo así. Ojalá y pudiera hablar árabe, ¿no? Ya son palabras mayores, ¿no? Ojalá. Si ya, no, pero eso es verdad, ¿eh? Cuando te vas a países en los que el árabe es el idioma, es sorprendente cuando aprendes 4 palabras y les saludas. O sea, es alucinante la sensación de cercanía que genera, ¿no?
Y estamos hablando de empresas canarias, ¿no?, en relación con África, pero Canarias tiene una zona ZEC, Zona Especial Canaria, donde empresas internacionales vienen a asentarse para luego actuar sobre esa base en sus relaciones económicas con África. Ahí ya no estamos hablando principalmente de empresarios canarios. Estas empresas, yo cuando antes hablábamos del alemán, si viene una empresa alemana, supongo que contratará a alguien que sepa entenderse con la empresa matriz en alemán. Pero, puesto que están orientados hacia África, estoy seguro que pedirán personas que trabajen a su servicio en esta plataforma logística canaria que dominen el idioma hacia el cual están orientados, francés o inglés como mínimo. Otro nicho de trabajo más para los jóvenes canarios, si hubiera oferta de jóvenes canarios con dominio de idiomas, y si no, para africanos que pueden venir y trabajar en esas plataformas. Yo estuve hace un mes, perdón, en Marruecos en un evento de una convocatoria hispano-marroquí que el CEDETI financia por España y el IRESEN financia por Marruecos, y los alemanes que estaban en el evento sabían francés y español. Perfecto. O sea, que también hacen el esfuerzo, ¿eh? Lo que tenemos claro es que todos los idiomas son importantes en los negocios internacionales, que el inglés lo damos por sentado. Lo que nos ocupa hoy es el español y la importancia del español en los negocios, la cercanía que tenemos con África. Como bien ha dicho José, somos y llevamos años intentándonos posicionar como hub logístico de negocios hacia África. ¿Y qué debemos hacer desde Canarias para fomentar el aprendizaje del español? ¿Qué herramientas podemos facilitar a los africanos? Campus África es una de ellas, nuestras empresas que trabajan en África es otra, pero Ibrahim, ¿qué herramientas crees tú que debemos nosotros potenciar para que el idioma sea, que sabemos claramente, o sea, está claro que el idioma fomenta los negocios, para fomentar que haya más africanos hablando nuestra lengua y por tanto comerciando más con Canarias? Bueno, yo creo que, hablando del ejemplo de Senegal, porque yo diría que en Senegal ya tenemos una presencia del español muy importante, que ya en los currículum universitarios, en los colegios, que el idioma español es más que presente. Ahora sí, lo que necesitaríamos hacer es intentar adecuar la demanda de esas empresas españolas con la oferta del mercado laboral senegalés o africano en general, porque nos damos cuenta de que hay siempre un gap entre lo que necesitan realmente las empresas españolas a la hora de internacionalizarse o de instalarse en algún país africano y lo que está ofreciendo realmente las universidades en términos de recursos humanos. Hay siempre una necesidad más o menos de venir aquí para hacer algún estudio, para especializarse cada vez más o para poder entender un poco más la realidad local. Yo en mi caso, cuando cursé el máster de comercio exterior en Canarias, casi todas las asignaturas estaban un poco enfocadas tenían un enfoque desde Canarias hacia África, ¿vale? Y ya se veía claramente de que había un déficit de información y de adecuación entre la realidad africana y la oferta o viceversa, ¿no? Entonces, lo que necesitaríamos hacer, lo que tenéis aquí, como por ejemplo la Fundación Empresa en la Universidad de La Laguna, cosas de ese tipo deberían existir en las universidades locales, para que las empresas españolas, foráneas, extranjeras, se acerquen cada vez más a los españoles, a los estudiantes locales, para un poco aportar o traer una relación más real en términos de demanda y oferta. Y lo que sí también me gustaría destacar es un poco el mercado laboral, es decir, la identificación, la presencia de la demanda de esas empresas españolas en el mercado local africano. Yo, por ejemplo, soy siempre buscador de nuevas oportunidades en términos de trabajo, pero cuesta mucho encontrar la demanda de esas empresas españolas por ejemplo, en internet o por donde sea. Es más que difícil.
y escuchando un poco lo que está contando el señor de Codexca, que hay muchos proyectos orientados hacia África y hay una demanda real, pero cuesta mucho identificar esa demanda para poder orientar esos recursos humanos hacia esta demanda. Pues yo diría, resumiendo, que hay que adecuar otra vez la formación, propiciarla, orientarla hacia la demanda local para que lo que estamos ofertando desde África en términos de recursos humanos sea exactamente lo que estáis buscando. Yo creo que hay dos elementos claves para potenciar el español en el África, en nuestro entorno y en las relaciones con Canarias. Una es el intercambio de becarios. Nosotros, bueno, hemos gestionado varios proyectos de becarios africanos que han venido a Canarias a formarse y de canarios que han ido a África a trabajar en determinadas empresas. Y ahí es donde hemos visto que hay un intercambio dual, ¿no? No solo los que van para allá aprenden los idiomas el francés, el inglés, sino que hemos observado un impacto muy grande de la cantidad de gente que aprende español porque hay un grupo de becarios de Tenerife en Cabo Verde. Nosotros mandamos en torno a 30 becarios al año a Cabo Verde y vamos, ya se genera una demanda social de relaciones, que hay un intercambio en el idioma porque hay gente que se enamora, hay gente que monta un grupo de música, hay gente que se desarrolla profesionalmente, hay gente que viene para acá de vacaciones con unos amigos y se genera esa especie de el residuo que queda al final de lo que van a hacer en el fondo, que es formarse profesionalmente, se va creando todos esos vínculos sociales, culturales, y generan esa necesidad, esa curiosidad por conocer el español. Y después, otro de los casos exitosos que hubieron en Canarias en la implantación del español en los países del entorno, y siguiendo con lo que decía el profesor Soliño, es el escribir en español. Aquí hubo muchos años una plataforma que se llamaba Africa Infomarket, que generaba mucho contenido económico, coyuntural, de relaciones comerciales, en idioma español. Se convirtió en una plataforma con una información muy rica y muy actualizada, y veíamos cómo, haciendo el seguimiento de quién se descargaba los informes, había mucho latinoamericano, había mucho español, pero había mucho africano también que demandaba determinada información sectorial, económica, que no existía en el mercado y se producía en español, y los obligábamos a leer en español. O había información que solo era accesible en inglés, y en determinados sitios la preferían leer en español que en inglés o en francés, ¿no? Entonces, creo que desde las administraciones, desde las entidades públicas, hay que generar programas, creo yo, no solo exclusivos de potenciación del idioma, como generar estructuras o generar cursos específicos y tal, que eso está muy bien, sino generar otras actividades suplementarias que como aspecto adicional requieran el español. Todos estos elementos como los becarios, las plataformas de información, el tener que escribir en español, es fundamental. Yo que me presento a licitaciones internacionales, sí, me he presentado a varias licitaciones internacionales en Guinea Ecuatorial, que hay que presentar ofertas y presentar los informes finales en francés. O sea, cosas que no tienen sentido. Es decir, si las propias instituciones no potencian la utilización del español, es imposible que se implante en el país. En Guinea Ecuatorial, los fondos del Banco Africano de Desarrollo hay que licitarlos en francés, es una locura. Yo quería... Bueno, perdona por tomar otra vez la palabra, es que su intervención me ha llamado la atención, porque lo que acabas de decir, que yo soy una prueba más que real de su intervención. Por ahí se nos va otra prueba. Sí, porque es más que importante estar y vincularse, relacionarse con la realidad local. Hablando de Africa Infomarket, me siento más que orgulloso,
porque ha sido mi primer trabajo, mi primer puesto después de la universidad, que yo trabajé como corresponsal en el área empresa de esta plataforma, y de ahí he aprendido muchísimo, y cada vez que yo mismo después en otros cargos entraba en Africa Info Market para descargar informes que yo mismo hice, me sentía más que contento y orgulloso. Y luego eso de haber estado aquí, de haberme relacionado con españoles, de haber vuelto a mi país con un proyecto empresarial que yo mismo he lanzado, eso es más que una prueba viva de lo que debería ser esta cooperación. Y me llamó bastante la atención, por eso he cogido la palabra otra vez, para deciros que lo que está diciendo es una realidad. No solo hay vínculos, hay relaciones más que amistosas que se crean, sino también hay riquezas, hay desarrollo, hay un valor añadido también que viene a ser real. Muchas gracias. Yo quería comentar dos aspectos también interesantes en relación con este tema. El primero es que hay que hacer un esfuerzo por cambiar la actitud de los que hablamos español en general respecto a los idiomas extranjeros. Yo considero, para empezar, que la burocracia española es una de las que yo conozco, una de las más terribles que hay. Viví varios años en Gran Bretaña y vi cómo se hacían las cosas allí, y es la mitad. Yo no sé si la mitad de la mitad del papeleo y de la burocracia que hay. Y aquí uno de los mayores, no sé cómo decir, encontronazos o discusiones o conflictos, si se quiere llamar así, que yo he tenido, es cuando en diversas áreas del gobierno, tanto a nivel del Cabildo como del Gobierno de Canarias, uno le lleva un documento de una persona y la reacción instintiva del burócrata, sin pararse a mirar el documento, y decía que me lo traduzca un traductor jurado al español. En muchos casos yo he tenido que sentarme, si tengo confianza con la persona, y decir, un momento, a ver, vamos a sentarnos un momento, a ver, vamos a ir leyendo esto a ver si lo entiendes. Está en francés, por ejemplo, un título de un estudiante por una universidad senegalesa en francés. Vamos a leer a ver si lo entiendes. Ah, pues sí, lo entiendo todo. Y entonces, ¿por qué le pides al candidato que lo lleve a un traductor jurado para que se lo traduzca? Burocracia. Lo mismo pasa con el portugués. He tenido problemas en ese sentido cuando estoy gestionando cuestiones de personas, sobre todo, porque instintivamente pasa una cosa con los hispanohablantes, y ahí sí que me refiero ahora dentro de España, y los ingleses. Como hablan una lengua global, creen que no tienen que hacer el esfuerzo de entender otras, ¿no? Que los demás, y además los demás se esfuerzan en aprender la nuestra, ¿para qué me voy a esforzar yo en aprender una lengua extranjera? Y a veces hay que hacerles ver que algunas lenguas, al menos, ya no digo suajili, ¿no?, pero algunas lenguas son muy afines, porque son lenguas de la misma matriz latina, y por lo tanto, con un poco de esfuerzo, sin esforzarse demasiado, uno puede entender lo que dicen, y no es necesario pedir una traducción jurada o una traducción de cualquier tipo. Esto es lo primero. Y lo segundo, aunque aquí estemos hablando del español, déjenme recordarle algo, un dicho famoso de Mandela, que decía que cuando le hablas a alguien en un idioma que esa persona entiende, le hablas a la cabeza. Pero si utilizas el idioma de esa persona, le hablas al corazón. Y también creo que los europeos en general, y los españoles en particular, cuando vamos a África no hacemos el menor esfuerzo por aprender las lenguas más usuales entre la población con la que nos movemos, sabiendo o intuyendo que eso favorece el comercio. Una persona está más dispuesta a comprarte si tú te acercas a su corazón en su propia lengua que si le hablas en español, en francés o en inglés, que en fin, al final, si le interesa, después de todo es una transacción económica, te comprará. Pero en África también se valora mucho la africanía, también valora mucho la relación personal. Y si ve un africano que tú haces el esfuerzo de hablar en su idioma, eso va a tener una reacción positiva por parte del africano, incluso económicamente positiva. Muy bien. Esto, la pregunta te la voy a lanzar a ti, Octavio, que viene de él, pero también decirte que hay pocas personas en Canarias, tenemos un problema grande con el aprendizaje de idiomas.
no encontramos personal que hable idiomas. De hecho, por eso lo que comentaba al principio, el gobierno de Canarias ha lanzado ahora dentro de su estrategia de internacionalización campañas para el fomento del aprendizaje de idiomas, que se nos quedan vacantes plazas porque la gente no, aunque sean gratis, aunque sean buenas, aunque sean, no se presentan. Entonces, basándonos en que las personas de aquí no aprenden el francés y el inglés, que son fundamentales para nuestro entorno geográfico, Octavio, ¿tú cómo ves que, tú como empresario, que lo que está diciendo es verdad, el idioma llega al corazón y, y el que te llega al corazón te compra? ¿Cómo lo verías tú, pues adaptarte un poco más a los idiomas locales? Bueno, a nosotros ya nos cuesta demasiado acercarnos con el idioma, con el francés o el portugués, ¿no? Aquí con el portugués la verdad que vas a hacer un desarrollo de un proyecto y no, en mi oficina, por ejemplo, solo hay una persona que habla perfectamente portugués, el resto pues el portuñol que decía Carlos. Y tenemos una carencia pero grandísima. Acabamos de entregar el Código de Turismo de Cabo Verde, nada menos, un código estructural de futuro, de legislativo, y lo hemos hecho desde Canarias y gastándonos lo que decía Carlos, un dineral en traducciones y en apoyo local, ¿no? Tienes que tener el costo de esa traducción metido en el... Sí, sí, se te va el margen. Entonces tenemos ese gran problema en origen, de que no encontramos a gente con los perfiles adecuados para desarrollar nuestros proyectos. Tenemos la capacidad técnica, pero no tenemos la capacidad de idiomas en todos los ámbitos. Y yo creo, y por eso decía yo que era una oportunidad en África, ¿no? Lo primero que hacemos nosotros al ganar un concurso internacional, bueno, lo primero no, antes de ganarlo, antes de presentarnos al concurso, buscamos socios locales. Si no encontramos una empresa homóloga a la nuestra local, lo que buscamos son perfiles específicos que trabajen con nosotros. Como decía Carlos, es que es imposible trabajar en África seriamente y con una continuidad sin tener una estructura física ahí y sin ir al destino y pasar mucho tiempo en el destino, ¿no? Entonces, el idioma al final lo es todo. O sea, o tú controlas muy bien el idioma, si controlas, por ejemplo, ir a Cabo Verde y decir cuatro palabras en criollo, pues abre un montón de puertas. Es romper la primera reunión. Pero no solo eso, sino que si encontramos una persona con la que podamos interactuar por email o por teléfono en español, pues sería maravilloso porque nos facilitaría muchísimo el trabajo, ¿no? Así que, vamos, yo creo que es una oportunidad, es una carencia básica, estructural de Canarias y que insisto, llevamos 20, 30 años hablando de lo mismo y no se resuelve, así que todavía estamos a tiempo de resolverlo en el otro lado, que aprendan ellos español. Muchísimas gracias. Tenemos un público que es bastante participativo e interesado, entonces no me gustaría finalizar la mesa ni las conclusiones sin darles paso a ellos. Así que, si les parece, tienen aquí... Hola, buenos días. Yo soy Salvador Benítez, soy profesor de la Universidad de Las Palmas y soy profesor del Máster de Español y su Cultura. Ahora mismo estoy dirigiendo el trabajo de fin de grado de un alumno becado de Senegal y estamos trabajando cuestiones de la interculturalidad para el éxito de los negocios entre canarios y senegaleses. Trabajamos en concreto aspectos de cronémica, es decir, la visión que tiene uno del tiempo con respecto al otro, cuestiones de proxémica y cuestiones de kinésica. Con esta pequeña aportación quería simplemente decirles que por lo menos yo desde mi despacho y desde mi universidad estoy empezando a trabajar aspectos concretos del desarrollo en el ámbito comercial en las relaciones entre Canarias y Senegal. Para que por lo menos sepan que hay alguien trabajando y que mi correo es salvador.benítez para cualquier cuestión que crean ustedes interesante. Mi idea es conseguir hacerlo también con falantes de portugués de Cabo Verde y también con gente de Mauritania, ¿vale? Para que el señor Octavio y el señor Carlos ya sepan que aquí tienen un aliado para el desarrollo no solo de la lengua española, sino de todos aquellos aspectos de la interculturalidad que faciliten el éxito de los negocios entre Canarias y África. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante y tomamos nota. Muchas gracias. Esta mesa es muy interesante
y se ve como un inicio de solución a lo que vengo diciendo desde ayer. Yo sé que tomo mucho la palabra, pero porque aprovecho la oportunidad, porque ayer estaba diciendo la situación del español en Gabón ahora es que el gobierno está preguntando por qué formar tantas humanidades. Resumiendo, es lo que puedo decir, porque ayer uno habló de español con fines específicos. Eso queda también más o menos visible, pero con esta mesa yo lo veo como más práctico de la demanda que se hace en Gabón actualmente. Lo que voy a decir también es que en terreno gabonés, no lo podemos negar, en terreno gabonés el francés está en monopolio y eso no se lo puede negar. Ahora, nosotros, hispanistas, ¿qué vías tenemos para mantener e incitar a los jóvenes que se interesan al mundo del español? Aquí, con esta mesa, veo doble oportunidad. Y desde mi perspectiva personal, ¿cómo se lo puede hacer desde Gabón? Dos posibilidades. Porque si vemos cómo actúa Instituto Francés, a partir del mes de abril, marzo-abril, lanza Campus France. Eso para incitar a que el alumnado gabonés busque inscripciones en universidades francesas. Yo el año pasado tuve la idea de hacer lo mismo, pero sin saber a qué universidad dirigirme para que si puedo tener la posibilidad desde el Instituto Hispano-Gabonés lanzar la misma idea. Hay que decirles, vosotros podéis buscar inscripciones en tal o cual sector universitario. Sobre todo porque ahora con el gobierno, como dicen, menos humanidades, más técnicos. Y así aquí veo como una posibilidad. Y ayer hablé también de una experiencia personal que estoy viviendo en Gabón ahora. Soy una jefa de una delegación ministerial para audiciones de institutos privados del superior que quieren formar en técnicos más licenciaturas profesionales, máster profesionales. Y yo estaba dando la orientación de integrar el español a muchos, sino a todos, forzosamente, porque la orientación es inglés, naturalmente. Y ahora el español, dicen, ¿qué vamos a hacer con el español? Porque en Gabón lo que predomina es el L. Aquí con esta posibilidad, los que se forman ya podrán orientarse en un sector en un español de sector muy técnico. Y particularmente veo cómo podría actuar con el sector público. Podría ir, porque soy de la escuela normal, podría ir a diferentes servicios de orientaciones de los institutos para hacer esta promoción, y después podría ir en el sector privado que se está instalando también para presentar
la posibilidad que da Gran Canaria. Pues muchísimas gracias. Aquí está Campus África y es un buen colaborador, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, son muchos los alumnos de los que ella habla y nosotros somos limitados en nuestras disponibilidades, ¿no? Algo nos gustará hacer para que usted cuando vuelva a Gabón no diga que vuelve con las manos vacías, así que ya hablaremos después. Pero tengan en cuenta también otra cosa. Los vuelos más baratos que hay, los estuve estudiando la semana pasada, y no porque vengo aquí, sino porque estoy preparando Campus África. Los vuelos más baratos que he encontrado en Gabón-Tenerife son por Air Maroc, Libreville, Casablanca, Casablanca-Tenerife. 1.100 euros, ida y vuelta. Con ese dinero traemos a 3 senegaleses o a 3 caboverdianos. Entonces, aparte ya de las limitaciones lógicas, uno también tiene que pensar en cómo producir más con el dinero limitado que tiene a su disposición. Pero algo podremos hacer, porque yo noté muy bien lo que usted dijo ayer y hay un aspecto en el que yo creo que podemos colaborar. Así todo, vienen profesores y algún alumno de Gabón, y en el próximo Campus África van a venir también, con beca, me refiero, porque si son estudiantes que se autofinancian, como ocurre en Ghana, pues todos están invitados y todos son desde luego bienvenidos, y haremos un esfuerzo para que les cueste lo menos posible su estancia en Canarias. Eso sí, buscaremos alojamiento barato, etcétera, etcétera. Pero por medio de becas tenemos que tener una limitación. Pero algo haremos, no se va a volver con las manos vacías. Pero yo quisiera, permítanme, que aparte de lo que podamos hacer, universidades, etcétera, hay aspectos como son la televisión, el cine y la radio. Nosotros estamos colaborando con una universidad africana para instalarle una radio universitaria que va a emitir música en castellano, programas en castellano, bueno, y algunos otros supongo que en otros idiomas, pero fundamentalmente para la difusión del español a partir de la universidad. Y luego está el turismo. El turismo que el gobierno de Gabón, todo depende también, no podemos olvidarnos de que somos estados y vivimos con un gobierno y el gobierno gobierna, ¿no? Entonces, el gobierno también, si hace por fomentar el turismo de cara al mundo de habla hispana, por ejemplo, canario, pues eso sería algo importante. Por ejemplo, Binter, que ya vuela, la compañía canaria Binter, que ya vuela a 3 aeropuertos de Marruecos, a Banjul, a Cabo Verde, sin hablar de los destinos europeos, está a punto de abrir o está estudiando. Ya oyeron antes a la directora general de Relaciones con África. Va a haber una misión a Ghana para estudiar la manera de potenciar el turismo. ¿Y quién va a llevar a los turistas? Binter. Y sé que están estudiando, pero no estoy en los planes internos de Binter, otro destino africano. A lo mejor quizá Costa de Marfil, no lo sé. Pero están estudiando otro. Si ustedes consiguen, a través de un esfuerzo del gobierno, que como hizo el gobierno de Gambia, negociar con el gobierno canario y hacer que Binter vuele, por ejemplo, a Libreville, cambiarán mucho las cosas. Porque los turistas españoles justificarán la presencia de guías en español y el uso de la lengua española, etcétera. Y finalmente, todo está también en el comercio. Si el comercio de Gabón no estuviera volcado casi exclusivamente con Francia, si estuviera volcado con los países del otro lado del Atlántico, ya para no hablar de Guinea, que está al lado, los vecinos, ¿no?, o con España, pero con esos países del otro lado del Atlántico que hablan español, estoy seguro que el gobierno vería una gran utilidad en potenciar el español. En fin, hay que actuar a todos los niveles y con paciencia. Busquen patrocinadores privados también. En empresas, estamos hablando de empresas y lo que está diciendo es que tienen posibilidad de empresas, así fomentamos el comercio. Busquen empresas y ofrezcanle oportunidades de negocio a empresas canarias de trabajar con Gabón y habrá un intercambio en 2 sentidos. A ver si podemos ya canalizar las 2 últimas preguntas. Sí, felicidades primero a la moderadora y los ponentes por la pertinencia de la mesa. El español no es solo un vehículo para hacer negocios.
La industria cultural del español es un negocio. La enseñanza del español es un negocio, la exportación educativa es un negocio. Yo quería darle dos ejemplos en los que quienes hemos trabajado en la región estamos esperando a las empresas españolas en dos ámbitos distintos. Uno es la apertura de centros de enseñanza de español. En muchos países, especialmente en el área anglófona, no hay centros de enseñanza de español. No los hay más allá de los centros de enseñanza reglada. Y eso es una enorme oportunidad para empresas que no solo hay que pensar en traer en la importación educativa y traer a estudiantes africanos a que aprendan español aquí, sino estudiarlo, llevarlos en destino. No hay empresas implantadas en el enorme ámbito empresarial que es la enseñanza del español como lengua extranjera. El segundo ámbito es aplicable también a la zona francófona y es un área enorme de influencia la implantación de colegios privados de currículum español. No tiene por qué ser el Estado. Hay una altísima demanda de escolarización porque los sistemas educativos africanos no pueden absorber, o la calidad que ofrecen para una clase media que se va desarrollando quiere tener otras opciones. Bien, eso que sucede con colegios incluso noruegos, colegios, por supuesto, alemanes, el español está desaparecido. Y la industria educativa es una industria muy alta y en eso no está ni siquiera contemplado. Así que los profesores que estamos allí les invitamos también a que consideren esto, el español, no solo como vehículo, sino como industria cultural. Muchas gracias, lo apuntamos. El español, por supuesto, es un negocio y es una gran oportunidad en África. Lo hemos visto durante estos dos días de jornada. La última pregunta. Sí. Gracias. Quisiera primero una aclaración. ¿Qué significa Proexca? La segunda es que no sé si el señor Sarr conoce la experiencia de ILEA en Senegal, Instituto de Lenguas Extranjeras Aplicadas, que preparaba un máster en lenguas aplicadas al turismo y a los negocios, y que ha formado a decenas de estudiantes de Senegal, de Costa de Marfil, de Benín, de Togo, etc. Quiere decir que los estudiantes salían y dominaban perfectamente el inglés con otra lengua extranjera, el español o el alemán. Pero era un proyecto de Francia. Actualmente no sé si el gobierno de Canarias puede hacer un convenio con la Universidad de Dakar para resucitar o dar otro impulso a este instituto que será de utilidad para el comercio y los negocios entre España y África. Proesca es la empresa pública del Gobierno de Canarias que apoya tanto la internacionalización de empresas canarias como la atracción de inversión hacia Canarias. Yo personalmente no conocía ILEA, pero lo trasladaré. Última pregunta. Que ya tienen firmada con Mali, con Mauritania y con no sé quién más, y me preguntan que cómo entrar en la Universidad Cheikh Anta Diop para que firmen ellos. Pues la propuesta por parte de Canarias está ya hecha. Ahora habrá que romper el hielo en ese enorme entramado que es la Universidad Cheikh Anta Diop. Si no, igual se van a San Luis, que son más dinámicos. Perdone, profesor Gómez, me he perdido parte de la información de su ponencia, de su exposición, porque no encuentro, no conozco este concepto de archipiélago macarrones, ha dicho, no sé, no, se me escapa. Voy a hacer un esfuerzo de no dar una conferencia. Gracias. La macaronesia es un término de resonancias clásicas y míticas. Se refiere a las Macarón, Nesoy, las islas de los Bienaventurados. En el siglo XIX, un botánico inglés que se llamaba Philip Barker Webb
que vino por aquí, por Canarias y también por Cabo Verde, escribió, él iba en plan Humboldt hacia América, pero cuando llegó a Canarias y vio lo que había, dice, pues yo para qué voy a América, si aquí tengo trabajo para toda una vida, y se quedó aquí. Bueno, no se quedó aquí, que se quedó trabajando, pero no. Y él fue el que acuñó el término de región macaronésica, pero concebida desde un tipo, desde la biogeografía, es decir, las características del suelo y también de las plantas, la flora y la fauna, etcétera, las similitudes que había. Posteriormente, ya en el siglo XX, se han buscado otras características o afinidades comunes entre estos archipiélagos, que son Azores, Madeira, vamos a dejar las salvajes, que están sin habitar, Canarias y Cabo Verde. Pues se han buscado otras similitudes muy interesantes en el terreno de la histórico y social, la sociohistoria de estos archipiélagos, que tienen muchísimas cosas en común y de interrelaciones entre ellos, a pesar de que no son muy conocidas, especialmente por algunos canarios, ¿no? Y finalmente, a partir del año, un poco antes, pero más en serio, a partir del año 2011, hay un esfuerzo por institucionalizar la Macaronesia. Hay reuniones entre los archipiélagos de la Macaronesia y se está trabajando en un acercamiento para construir una región singular en el Atlántico que se llama Macaronesia. Permítanme solo, es que me ha tocado, la profesora me ha tocado una vena sensible, ¿no? Una última cuestión. Ustedes miran el mapa geopolítico de la ONU, Naciones Unidas, y verán, se distinguen los países, obviamente, se distinguen los continentes, pero se distinguen también las regiones del mundo. Y la ONU distingue una Macaronesia, una Melanesia, una Micronesia y una Polinesia. Son regiones que ustedes tienen reconocidas por la ONU, y eso se retrotrae a un explorador francés, Gilles Dumont d'Urville, que en el siglo XIX, digamos, promovió esas denominaciones. Ahora, busquen ustedes Macaronesia en el mapa de las georregiones de la ONU, no aparece. Pero bajen más a tierra, busquen ustedes Macaronesia en Google Maps y verán lo que aparece. No aparece nada, un mapa completamente azul, ¿eh? Es decir, la Macaronesia institucionalmente todavía no existe a alto nivel, ¿no? Y hay muchas personas en Canarias, en Madeira, en Azores, en Cabo Verde, que están trabajando para que eso sea así y que haya una región singular en el Atlántico, distinguida como Macaronesia. Y dentro de esa Macaronesia, unas cuantas personas, espero que cada vez más, trabajamos por una Macaronesia del conocimiento. Pero eso es ya para otra conferencia. Muchas gracias. Ya para concluir, porque me imagino que todos tendrán algo de hambre, también había olvidado comentarles al principio que la librería Canaima tiene en la entrada unos libros que me ha comentado Casa África que pueden recoger. Concluyendo ya, si es posible, 10-15 segundos cada uno, unas pinceladas para que nos podamos llevar una conclusión, unas recomendaciones, unas líneas que seguir de esta mesa. Empezamos por Carlos. Bueno, decir que haremos un esfuerzo por intentar promocionar la formación en español a través de nuestros proyectos y bueno, hay otros fondos que podemos también usar o atacar, que también nos permitirían, pues eso, promover la formación en tercer país. Son fondos incluso del Servicio Canario de Empleo, que nosotros accedemos a ellos, que nos permiten hacer proyectos de internacionalización para terminar acabando en tercer país formando a personas en español. Y nada, que sin duda yo creo que a medio plazo lo que seguiremos haciendo es lo que nos funciona, que es contratar África sin ninguna duda para que hablen español. Muchas gracias. Yo decir que el aprendizaje del español y la posibilidad de generar técnicos y expertos que como complemento a su formación en África controlen el español es una oportunidad de negocio muy importante y de desarrollo profesional, y los invito a desarrollarlo porque a las empresas que estamos trabajando en los mercados nos hace falta gente de todo perfil que hable español en África.
Bueno, daros las gracias por la oportunidad que me habéis brindado y esperar que salgamos de este evento del Encuentro de Hispanistas África-España dando un paso adelante en el fomento de las relaciones entre Canarias y África y que esto sirva para un futuro mejor. Gracias. Yo resumiría todo con un lema que apareció esta mañana aquí: el futuro del español pasa por África. Así que vaya mi reconocimiento más sincero y cariñoso a todos ustedes que en África están promoviendo la lengua y con la lengua la cultura y el acercamiento entre nuestros pueblos. Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Simplemente el único punto que nos quedó por apuntar era el enfoque africano que deben de tener las universidades, que nos había comentado Ibrahim. Y nos quedamos también con el apunte del ITC de añadir a los proyectos Interreg MAC el español. Muy bien, muchas gracias.